Bueno, gracias, muchas gracias, por la oportunidad de estar aquí en el Congreso, gracias a los que están presentes. Mi nombre es Sonia Lucero. Hicimos este trabajo con Viviana Lucero Valdebenítez y con Ana Dayol González. Lleva por título el coaching educativo, un cambio copernicano en la educación, y también podemos invertir y decir un cambio copernicano en la educación de la mano del coaching educativo. Bueno, ahí escuchamos muchas veces, y por muchas personas, esta frase, que tenemos escuelas del siglo XIX con docentes del siglo XX para alumnos del siglo XXI. Y bueno, desde ahí nosotros nos basamos porque pensamos que hay un desfasaje, ¿no?, entre el qué y el cómo se transmite el conocimiento y lo que realmente el alumnado necesita y a lo que el alumnado le sirve. Vemos que este conocimiento hasta ahora está en el centro. Yo escuchaba recién a los ponentes, inclusive a los ponentes de los días anteriores, que de alguna manera y con otras palabras estaban diciendo exactamente lo mismo, estamos en sintonía. Entonces decíamos esto, el conocimiento en el centro, que es el foco de la educación, y al alumnado siempre lo hemos dejado en un segundo plano, y lo hemos pensado como aquel que recibe, como una especie de recipiente en donde se le va volcando toda la información y sin saber el para qué y el por qué después el alumno le pueda servir. Y lo que proponemos entonces es un cambio de observador, es pararnos desde otro lugar. Y que este cambio no solo nos abarque a nosotros como docentes, en lo individual, sino también que sea un cambio de la mano del Estado, un cambio en la política educativa y que abarque también a todo el sistema educativo. ¿Y esto para qué? Justamente es preparar al alumnado, y es lo que decía el ponente anterior, ¿no? O la anterior, no sé si era el ponente o la chica anterior que expuso. Brindarle estas herramientas que le sirvan al alumno, a la alumna, para una inserción laboral y que pueda ser el propio artífice de su aprendizaje, ¿no? Entonces esto, por eso el título, poner al alumnado al centro y que la educación, el conocimiento gire en torno a este, pero no para que el alumno haga lo que quiere, ¿no?, sino justamente para que se haga cargo de su aprendizaje, de su devenir y de diseñar el futuro al que desea alcanzar o al que desea llegar. Por favor, Vivi. Bien, entonces proponemos el coaching educativo, pero es una herramienta más de todas y tantas de las que hoy están disponibles. Esta es una herramienta más de las que ya existen. Y la base es el coaching ontológico. Y traemos, digamos, como un primer acercamiento esta definición que acá en Argentina se hizo un congreso de la Asociación de Coaches y trajo esto como definición del coaching ontológico, que es la profesión aquella que se compromete con la expansión del potencial humano, basado en un aprendizaje ontológico y dentro de un marco constructivista con una perspectiva sistémica. Cuando hablamos de aprendizaje ontológico, lo pensamos en 3 niveles. En un primer nivel es el nivel aquel de acción, que tiene que ver con nuestra capacidad de acción, que podemos elegir distintas acciones, pero siempre dentro del mismo espectro que estamos mirando. No hay un desplazamiento, entonces siempre de alguna manera disponemos de las mismas acciones. Para pasar a un segundo nivel un poco más profundo, que es el nivel un cambio de observador. Y aquí sí ocurre un desplazamiento.
y se me van a aparecer aquellas cosas justamente que antes no me estaban disponibles porque estaba mirando para un lugar y en realidad, no sé si se ve ahí, cuando yo amplío la mirada tengo otro rango, otras posibilidades y otras acciones disponibles. Hay un tercer nivel que le llamamos un nivel de transformación que tiene que ver con pararme desde otro espacio más profundo que el del observador, una forma de ser, con una forma que está en la mano más la creatividad y la innovación. Uno de los postulados, que no es el único, y que viene de la mano de Rafael Echeverría, uno de los padres del coaching ontológico, dice que el ser humano se crea a sí mismo en el lenguaje y a través de él. ¿Y esto qué quiere decir? Que según lo que yo diga, cómo me lo diga, tengo mundos disponibles y tengo mundos que se me cierran y me habilita o me abren las puertas a creencias, que desde el coaching ontológico decimos, son creencias algunas que son limitantes y otras creencias posibilitantes. A veces el alumnado, en su decir, bueno, se va creando estas creencias limitantes. Por ejemplo, las matemáticas no se me dan, yo no sirvo para la escuela, para la universidad me cuesta, e inclusive los docentes también colaboramos con estas creencias. No es que lo hacemos a propósito, por supuesto, simplemente estamos cegados a eso. Y podemos decir, no, este alumno no va a llegar, no está preparado, no le sirve, no le sirve tal cosa. Y desde ahí podemos cambiar nuestras creencias para poder habilitar otros mundos. ¿Podés pasar, Vivi? Gracias a la que sigue. Vivi. Bien, y entonces ya entramos a lo que es el coaching educativo y lo pensamos como método y herramienta, ¿no? Que Anna Envid, que dice que es el arte de acompañar a aquellas personas que están desarrollándose, es decir, los niños, las niñas, los adolescentes, y que están creciendo como seres humanos, y que lo hacemos de una forma efectiva, de bienestar para ellos mismos, y a través de las conversaciones. La conversación también es importante, nosotros desde el coaching ontológico, porque la conversación es un danzar con el otro. Y también le damos, dándoles este poder para creer en ellos mismos, es el poder del puedo, ¿no? Y John Whitmore también dice que el coaching ontológico es el método para mejorar el rendimiento de las personas. ¿Y cuál es su objetivo? El objetivo es justamente mejorar el rendimiento del alumnado, pero no una cuestión de ir, de competir y tener competencias por tenerlas, no, todo lo contrario, sino que pase de hacer las tareas, sus tareas por obligación, a que se sienta implicado, comprometido, que se haga responsable de su hacer, de su aprendizaje, y que disfrute también su estar en el aula, que disfrute y que le sirva este aprendizaje justamente para el diseño de futuro que él mismo, al futuro que quiere alcanzar. Y aquí hay un cambio de rol, como nosotros como docentes, ¿no? Entonces pasar de hablar solamente a un escuchar. El escuchar desde el coaching ontológico es oír más interpretar. Es estar a esta escucha del 100%, que veo al alumno, lo escucho, y qué dice cuando dice lo que dice, ¿no? Pasar de esto de, como nos ven los alumnos, del que todo lo sabe, del que transmite, de este que vuelca a la información, a crear las condiciones propicias, a crear un contexto para que se dé este aprendizaje, ¿no? Para, como yo decía hace ratito, para que el alumno disfrute de este aprendizaje y también le pueda servir para su futuro. Pasar de poner el foco solamente en la respuesta. No conozco
a nadie de los que está aquí presente, pero seguramente cuando hemos pasado por las aulas, nos han puesto nota por dar buenas respuestas, pero no nos han puesto nunca notas por preguntar en general. Quizás alguno tenga esa experiencia, y qué bueno que así fuese. Entonces justamente eso proponemos, ¿no? Que escuchar las preguntas y morar en la pregunta. ¿Qué significa morar en la pregunta? A veces no aparece la respuesta inmediatamente. Pasar de esta mirada focal, de esta mirada única, a esta multimirada, a esta mirada ampliada, a este cambio de observador que me permite este desplazamiento para tener otras acciones posibles, para poder ver otras formas que antes creía que no se podían. Y pasar solamente de este rol de enseñar a hacer este rol del que guía, del que motiva, que inspira, que acompaña. Yo acá me imaginaba como el pastor que siempre va atrás, ¿no? Y es el que está detrás para que las ovejas vayan, ¿no? Y hagan un buen camino. Y entonces entrar en la cultura del servicio el docente, lo que no implica que pierda el prestigio, todo lo contrario, sino que sea la piedra angular, ¿no? Pensar justamente al docente como esta piedra angular, que da y es la base también de toda la educación, para que justamente el alumno sea, la alumna, sea el protagonista, la protagonista de su aprendizaje. Y eso no significa que el alumno o la alumna no le pongamos límites, ¿no? Ni le pongamos los bordes. Y para terminar aquí esta diapositiva, entonces decir, potenciamos la pregunta, la reflexión, la creatividad, la resolución, para que el alumno o la alumna pueda diseñar ese futuro, ¿no? Al que quiere llegar, al que ser protagonista de su propio aprendizaje. Y decía, el ser protagonista no significa que haga lo que quiera, que no tenga límites, todo lo contrario, que se haga cargo de lo que él quiere. Bien, pensamos como claves del coaching educativo, que justamente como decíamos en la diapositiva anterior, que pase del enseñar a mejorar el rendimiento, que el alumno se involucre y lo experiencie. Confucio decía, no importa que esté ahí eso, Confucio decía, a ver si lo busco y no, decía, dilo y lo olvidaré, muéstramelo y lo recordaré, házmelo vivir y lo aprenderé. De eso significa, de eso quiero decir cuando lo experiencie, ¿no? Y entonces también poder con esto desarrollar las competencias en el alumnado. ¿Qué competencias? Entre otras, no son las únicas. La inteligencia emocional, la empatía, la escucha activa, no solo la escucha activa del otro, sino mi propia escucha activa, que el alumno se vaya escuchando, la observación en esto de ampliar la mirada. Y tener en cuenta justamente las habilidades, los puntos fuertes, para ir aumentando el potencial y la creatividad de cada alumno. Tenemos 30 alumnos en el aula, tenemos 30 personas distintas, con necesidades diferentes, con habilidades y procesos y devenires distintos. Y desde eso se trata, digamos, la propuesta y esta clave del coaching educativo, es decir, que vemos a cada alumna en su individualidad, en su forma o manera particular de estar, con sus distintas necesidades, con distintos procesos de vida, de devenires, con distintos modos y formas de aprender. Y bueno, pensamos como conclusión, ¿no? Ahí está ese dibujo, ¿no? Este cambio, este giro copernicano. Si seguimos como venimos, yo creo que lo que he venido escuchando en este congreso, cada uno de los que ha ido exponiendo,
justamente está pensando en este cambio. Así no podemos, ¿no? Sin seguir con este rumbo, seguir como venimos, es más de lo mismo. ¿Qué nos espera? Quizás más frustración, las repitencias de los distintos alumnos, alumnas. Y para poder hacer este cambio, que quizás obviamente no es un cambio que se dé de golpe, es poder disponer nosotros de algunas emociones, ¿no? El entusiasmo, la pasión, las ganas, que están basados en nuestra vocación. Y para eso es importante estar y trabajar con otros, con otras, aliarnos, ¿no es cierto? Con otras personas, con otros docentes que deseen este cambio y que hagan crecer y fortalecer la semilla que este cambio trae. Y como una reflexión final, traía esta pregunta, ¿no? ¿Qué estamos dispuestas a soltar de esto viejo, de esto que ya nos damos cuenta que no sirve, que no nos sirve, que no nos lleva o que nos lleva a más de lo mismo, para darle lugar a lo nuevo, que no solo nos prepare como docentes, sino también en este cambio de rol, ¿no? Y sino que también le sirva al alumnado. Bien, muchas gracias por estar,